الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenidos a nuestra primera entrega de Ramadán. Rogamos a Allah subhanahu wa ta'ala sea un Ramadán mubarak, un Ramadán bendito para todos ustedes, querida audiencia, y toda la umma del Islam. En todos lados que se encuentran los musulmanes, alhamdulillah. Ramadán mubarak alaikum. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. Todas las alabanzas son para Allah subhanahu wa ta'ala. Rogamos derrame sus bendiciones sobre el profeta Muhammad alayhi salatu salam, sus compañeros, su familia y todos aquellos que le siguen hasta el último día. Comenzamos una etapa hermosa, una etapa llena de bendiciones, que es este bendito mes de Ramadán que nos visita una vez al año y trae consigo muchas alegrías, muchas expectativas, muchos anhelos, esperanzas de alcanzar el perdón de Allah subhanahu wa ta'ala, su misericordia, alcanzar el paraíso, que Allah nos facilite. Rogamos a Allah nos facilite cumplir el ayuno, el qiyam de la noche como es de su agrado. Vamos a ver hoy día, inshallah, una pequeña parte de la historia del Islam, que son los primeros musulmanes, los sahabas. ¿Quiénes fueron los sahabas? Vamos a explicar brevemente quiénes fueron, el rol que jugaron, y luego vamos a hablar de uno de ellos, Abdullah bin Mas'ud, un gran sahabi, que para algunos es conocido y para algunos otros no tan conocido. Bien. ¿Por qué es importante conocer la vida de los sahabas y quiénes fueron los sahabas? Primero toca definir qué es un sahabi. Un sahabi en árabe quiere decir compañero y sahaba es plural, ¿ya? Plural. El singular es sahabi, uno, y varios son sahaba. Bien. Por supuesto que cuando el profeta, alayhi salatu salam, fue enviado como tal a la edad de los 40 años, él llevó su mensaje a su esposa, que fue la primera musulmana, el primer muslim fue su esposa. Luego invitó a Abu Bakr, su amigo, también de los jóvenes, Ali bin Abi Talib, que a la edad apenas de 10 años aceptó el Islam, y se propagó luego el da'wah, se propagó el llamado hacia el monoteísmo del Islam. Entonces, la gente que conoció al profeta, aunque sea que le vio una sola vez, se le llama sahabi. Se le llama compañero. Quiere decir que vivió en el tiempo del profeta. Por supuesto, aceptó el Islam, porque no podemos considerar sahabi a los incrédulos que le conocieron al profeta, sino a los que creyeron en él, y aunque sea que lo hayan visto una sola vez. Por ende, los sahaba son un número gigante de personas que vivieron en el tiempo del profeta, creyeron en él y, como digo, aunque sea, le vieron una vez. Por supuesto que entre los sahabas hay categorías.
de sahabas. Hay categorías que no es, por supuesto, en función de su linaje, abolengo, estatus económico o cualquier otro tipo de cosas mundanales. El estatus que tienen los sahabas es de acuerdo a su fe y su comportamiento de acuerdo a su fe. ¿Ya? Entonces tenemos que los grandes sahabas, que todo el mundo o cada musulmán, en su mayoría, si no lo conoce, que hizo en su vida, por lo menos sabe el nombre, son los 4 jalifas ejemplares, el Khulafa al-Rashidin, 4 jalifas ejemplares, que son Abu Bakr, Omar, Uthman y Ali, ¿no es cierto? Son estos, digamos, son la primera categoría, si cabe el término, de los sahabas que estuvieron más cerca y su rango alto que tuvieron en el Islam, ¿ya? Es por el rol que ellos jugaron en el apoyo que dieron inicialmente al profeta Muhammad salam, luego al apoyo al Dawa, a la propagación del Islam y todo lo que ellos aportaron tanto físicamente como económicamente, en todo lo que ellos pudieron aportaron. Por supuesto, están las sahabiyat, que es el cambio, el femenino de sahabiyat, que son las compañeras, las mujeres que conocieron al profeta alayhi salatu salam y por supuesto sus esposas, todo eso, pero hoy día no voy a hablar de estos grandes sahabas que son conocidos por la mayoría de musulmanes, sino de otros grandes sahabas también, pero que no son muy conocidos para nosotros. ¿Por qué es importante hablar de ellos? Porque ellos, nosotros como seres humanos, no como musulmanes, sino como seres humanos, necesitamos un ejemplo a seguir, un modelo de vida. A veces uno puede pensar el mejor modelo, por supuesto, es el profeta Muhammad, alayhi salatu salam, sus esposas, para el caso de las mujeres, sus compañeros. Pero puede que alguien alguna vez diga, y sí me han dicho, por eso acoto, es que él fue un profeta, es que él fue un mensajero, alguien escogido, alguien que Allah le quitó de su corazón cuando era niño esa inclinación al mal que todos los seres humanos tenemos y fue purificado. Entonces, a veces puede haber que a alguien por ahí se le ocurra decir, es que yo no soy profeta, entonces tengo este tipo de errores, etcétera, etcétera. Pero si nosotros hablamos de los sahaba, que eran seres totalmente humanos, con todas las debilidades y fortalezas que podemos tener usted y yo. Sin embargo, ellos hicieron grandes aportes, grandes sacrificios y uno puede ser impactado favorablemente con esos ejemplos de vida de estos sahaba. También los jóvenes del Islam, y antes de ser jóvenes, los niños, hoy en día tienen acceso a toda esta información de las películas, de los héroes imaginarios que nos crea Disney a nivel mundial. Y los niños van identificando con esos personajes, con Spider-Man, por ejemplo, o hace 30, 40 años, 50 años, Superman, por ejemplo, o cualquier tipo de héroe o futbolistas o cantantes o actores o actrices que las personas comúnmente les ven en las redes sociales, en todos los medios de comunicación y toman a esas personas como un ejemplo. Y desgraciadamente
en el un caso son imaginarios, ¿no? Son creaciones de Disney, como digo, de Hollywood. Y en los otros casos de actores, actrices, cantantes, etcétera, futbolistas, no llevan una vida que sea ejemplar. No llevan una vida que uno pueda tomar como un modelo a seguir. Entonces es muy importante que nosotros tengamos claro y tengamos pendiente quiénes fueron realmente los héroes. Y estos héroes abundan en el Islam, no solo del tiempo inicial del Islam, que vendrían a ser estos sahabas, sino que a lo largo de la historia del Islam tenemos grandes personajes que hicieron grandes aportes que nosotros podemos aprender muchísimo de lo que ellos han hecho. Entonces, luego de que nosotros tenemos este ejemplo de los 4 jalifas, que son el Khulafa Rashidin, tenemos también a las 10 personas que fueron prometidas el paraíso, que se llaman en árabe al-Mubashirun bil-Jannah, al-Ashr al-Mubashirun, los 10 que fueron vaticinados, dados la buena noticia de que ellos estarán en el paraíso. Entonces, solo voy a nombrar brevemente algunos de ellos y vamos a dedicarnos a uno nada más. Bien, como tenemos Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, Talha, الزبير, عبد الرحمن بن عوف, Saad bin Abi Waqqas, Said bin Zaid, Abu Ubaidah bin al-Jarrah, son los que fueron prometidos el paraíso, ¿ya? Luego tenemos otra categoría de personas, de sahabas, que son los que participaron en la batalla de Badr. Los que participaron en la batalla de Badr, hay un hadith del profeta, alayhi salatu salam, que dice, la traducción, quizá Allah miró a la gente de Badr y les dijo, hagan lo que quieran, pues les ha sido perdonado. Ustedes ya están perdonados. Ustedes hagan, uno entiende de este hadith que lo que hagan ya de acciones que pueden ser erradas, equivocadas, pecaminosas, ellos, Allah subhanahu wa ta'ala, les ayudará para enmendar sus errores, reconozcan sus faltas y no se mantengan en esos errores. Y por ende tendrán como recompensa el paraíso. ¿Ya? Esto fue una promesa que Allah dio a la gente que participó en Badr. Recordemos que esa batalla se dio justamente en el mes de Ramadán, el 17 de Ramadán se dio esa gran batalla en la que un poquito de musulmanes, un puñado de musulmanes, apenas 313 hombres, muy poco armados, sin mucha preparación militar, Allah subhanahu wa ta'ala les concedió la victoria por su rectitud, por la fe que tenían tan bien arraigada en sus corazones, por su sinceridad con Allah subhanahu wa ta'ala, su sinceridad de alcanzar el paraíso, de alcanzar la complacencia de Allah subhanahu wa ta'ala, Allah les dio la victoria. Luego de estas categorías que hemos hablado, entonces tenemos los 4 jalifas ejemplares, tenemos los 10 que fueron vaticinados del Jannah, que están ahí, los 4 jalifas ejemplares. Tenemos también la gente que presenció Badr, ¿no? Y luchó en la batalla de Badr. Por supuesto, luego nosotros tenemos lo que se llaman al-fuqaha, los sabios del Islam, los que Allah les dotó de conocimiento de la religión
Entre ellos están, por supuesto, los 4 califas ejemplares, y tengo algunos que para muchos de ustedes les va a sonar un poco raro, los nombres no están familiarizados, pero entre ellos, por supuesto, está en primer lugar Abdullah bin Mas'ud, que es con quien hoy día vamos a narrar un poco de su vida. Está Zayd bin Thabit, está Abu Musa al-Ash'ari, está Mu'adh ibn Jabal, Ubay bin Ka'ab, Abu Darda, está Aisha, radiallahu anha, madre de los creyentes. Aisha está dentro de esta categoría de fuqaha, de sabios del Islam. Está Ibn Abbas, está Ibn Umar, está Abdullah bin Zubayr bin al-Awwam, Abdullah bin Amr bin al-As. Entonces, todos estos son también personajes grandes del Islam, por supuesto, sahabas, ¿no? Sahabas, pero que tienen una categoría de fuqaha, que quiere decir sabios y conocedores del fiqh, de la jurisprudencia islámica. También tenemos otra categoría que son los guerreros de la umma, los mujahideen de la umma, ¿no? Tenemos los mujahideen. Entonces, tenemos grandes mujahideen, por supuesto están entre ellos los 4 califas ejemplares, por eso es que ellos tienen su posición tan alta, porque participan en todas estas categorías. Y fuera de ellos tenemos a alguien como Ali bin Abi Talib, Khalid ibn al-Walid, el-Qa'qa' bin Amr al-Tamimi, Amr ibn al-As, Sa'd bin Abi Waqqas, y la lista sigue, ¿bien? Vamos entonces a concentrarnos ahora en Abdullah ibn Mas'ud. ¿Quién es Abdullah ibn Mas'ud? Abdullah ibn Mas'ud nace en Mecca, muere en Medina a la edad de 70 años, está enterrado en el cementerio del Baqia, donde están enterrados muchísimos sahabas, y están enterrados también las esposas del profeta, alayhi salatu salam. Abdullah ibn Mas'ud se le conoce como Ibn Mas'ud, o sea, todo el mundo Ibn Mas'ud. Si uno dice Ibn Mas'ud, cualquier musulmán que conoce algo de Ibn Mas'ud inmediatamente lo pone con el Corán. Está asociado al Corán, ¿ya? Entonces, él fue el 6º en aceptar el Islam. La 6ª persona en aceptar el Islam. Quiere decir que su Islam fue al muy inicio, en el tiempo de Mecca, donde los musulmanes eran perseguidos y eran torturados, y la situación era bastante desagradable para los musulmanes, tenían que esconder su fe. Entra Ibn Mas'ud al Islam. Pero vamos a conocer un poquito cómo fue el primer encuentro que tuvo Ibn Mas'ud con el profeta, alayhi salatu salam. En una narración que él mismo, Ibn Mas'ud, nos cuenta, dice: cuando yo era niño, era pastor de ovejas, y estaba yo pastoreando las ovejas de Uqba ibn Abi Mu'ayt, que era una persona adinerada de Quraysh. Y dice, Ibn Mas'ud estaba pastoreando unas ovejas, y de pronto, dice, se presentó el profeta, alayhi salatu salam, con Abu Bakr. Por supuesto, Ibn Mas'ud no sabía que él era profeta, ¿no? Era también muy pequeñito. Y tanto el profeta como Abu Bakr le preguntaron si tenía leche para que les ofrezca para beber. Entonces Ibn Mas'ud les responde: yo estoy cuidando estas ovejas que me fueron encargadas en calidad de amana,
y pertenecen a Uqba ibn Mu'ayt, y yo no puedo, por ende, compartirles la leche de estas ovejas, porque no son mías, son una amana, es un encargo. Entonces el profeta alayhi salatu wasalam le pregunta, ¿tienes alguna oveja que no haya sido unida a un cordero, no se haya apareado, que no se haya apareado, o sea, no haya mantenido relaciones con un cordero? Entonces, Ben Masud dijo sí. Entonces fue y trajo una oveja pequeña que no ha sido apareada, o sea, que no producía leche y no estaba, como quien dice, esperando otra ovejita, como quien dice, soltera en términos humanos. Y el profeta, alayhi salatu salam, cogió a esa oveja, le sujetó, puso sus manos sobre las ubres de esta ovejita y comenzó a pedir a Allah subhanahu wa ta'ala, a invocar a Allah subhanahu wa ta'ala que ponga leche en las ubres de esta oveja, diríamos, virgen. ¿Ya? Entonces, de pronto, dice, las ubres de esta oveja se llenaron de leche y Abu Bakr se levantó a traer algo en que poner y encontró una piedra cóncava que tenía una forma donde podía recolectar un líquido y lo ofreció al profeta, y el profeta comenzó a sacar, a ordeñar a la ovejita, se llenó de leche y le dio a Abu Bakr a que beba, y le dio a Ibn Mas'ud que beba esa leche, y el profeta alayhi salatu salam miraba cómo ellos bebían la leche, y luego dio una orden a la ubre de esta oveja y le dijo, basta, basta, y las ubres se secaron y dejaron de producir leche. Todo esto, para un niño como Ibn Mas'ud, quedó atónito de ver esto que le parecía algo totalmente raro, sin entender, por supuesto, que era un milagro, porque no conocía del profeta, alayhi salatu salam, y le dijo al profeta, enséñame, ¿cómo haces esto? ¿Cómo haces esto? Entonces el profeta, alayhi salatu salam, le dijo, realmente tú eres un niño sabio, eres un niño sabio. O sea, le interesa conocer, el saber por qué, cómo. Yo también quiero aprender a hacer estas cosas. El relato de ese encuentro termina ahí. Simplemente después el profeta alayhi salatu salam y Abu Bakr se marcharon, y años después es cuando Ibn Mas'ud acepta el Islam. Vamos a hablar un poquito de las características de Ibn Mas'ud. Es un hombre de origen humilde, pobre, como ven. Era pastor de ovejas, probablemente ganaba unas moneditas o algunas puñados de dátiles por su trabajo, Allahu alam. Físicamente Ibn Mas'ud era pequeño, bastante pequeño, no de estatura ni siquiera normal, era bastante pequeño, y era débil, físicamente débil, y por supuesto, dada su pobreza, dado que era de origen humilde, él no tenía un clan, no pertenecía no tenía una tribu atrás de él que le brindara protección o ayuda. Porque digo, la situación de Ibn Mas'ud era bastante difícil. Sin embargo, cuando él abraza el Islam,
Allah subhanahu wa ta'ala le concede conocimiento a Ibn Mas'ud porque Ibn Mas'ud tenía interés de aprender, ¿no? Tenía interés de aprender y quería conocer y sirvió al profeta, alayhi salatu salam, por mucho tiempo y le acompañó en su vida en Medina, le acompañaba en sus viajes, le acompañó a todas las batallas que el profeta, alayhi salatu salam, tuvo. Ibn Mas'ud estuvo cerca de él. Entonces, esta cercanía que él mantuvo con el profeta, alayhi salatu salam, le dio la oportunidad de conocer muchas cosas del Islam y aprender, como quien dice, de primera mano. Aprendió directamente del maestro mayor que era el profeta Muhammad alayhi salatu salam. Entonces, aprender directamente del profeta, imagínense, es una bendición y un favor grandísimo que Allah subhanahu wa ta'ala tuvo con él. Un día, ya después de que él era musulmán, estaban los sahabas reunidos con el profeta Muhammad alayhi salatu salam en el periodo de Meca, antes de emigrar a Medina, y el profeta dice, ¿quién va a hacerles escuchar a los qurayshíes el Corán? Entonces, Ibn Mas'ud, que estaba en el grupo de los sahabas, dice, yo quiero ir a recitarles Corán a los qurayshíes, a sabiendas que era algo que no va a ser del agrado de los enemigos del Islam, pero sin embargo quería el profeta alayhi salatu salam de que el mensaje les llegue y escuchen la recitación del Corán, por lo menos que la escuchen. A la insistencia de Ibn Mas'ud, los sahabas le dijeron, pero si te hacen daño, no hay quien te rescate. Recuerda que no tienes un clan, no tienes una tribu atrás tuyo que te proteja y tenemos miedo de que te hagan daño. Dijo, Allah está conmigo y yo voy a ir a hacerles escuchar. Efectivamente, Ibn Mas'ud toma el camino, va y comienza a recitar Surat al-Rahman y con una voz melódica muy hermosa, comienza a recitar y apenas los qurayshíes escuchan esta recitación, dice, ¿acaso? Y no le dicen Ibn Mas'ud, sino le dicen por el nombre de su madre, Ibn Abd, que era su mamá. Dice, ¿acaso no este hombre, hijo de Abd, no está recitando lo que Muhammad recita? Dicen sí. Entonces se levantan, le pegan una paliza, le hacen daño, le masacran en pocas palabras y Ibn Mas'ud regresa ensangrentado, con la cara herida, su cuerpo también, de los golpes y las palizas que le dieron, y los sahabas apenas le ven, le dicen, Ibn Mas'ud, esto era lo que temíamos que te hagan. Esto es lo que temíamos que te hagan. A lo cual él replica y dice, nunca las manos de los enemigos de Allah fueron tan suaves. Es más, si ustedes quieren, mañana voy a ir a recitarles otra vez. Y a lo cual les dijeron, basta, es suficiente, con lo que has hecho ya es suficiente. Ellos han escuchado lo que detestan, que es el Corán. Esto tenemos una de las pocas, o muchas, mejor dicho, cosas que aportó Ibn Mas'ud. Inshallah, hacemos un pequeño corte y volvemos en la segunda parte para seguir
con esta bella historia. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Seguimos, inshallah, con la vida de Ibn Mas'ud. Quedamos en que Ibn Mas'ud fue a hacerles oír a los Qurayshíes la recitación del Corán y a cambio de eso, él fue golpeado severamente. Este incidente, por supuesto, a pesar de que es un incidente doloroso, tuvo el impacto favorable para Ibn Mas'ud de que Allah subhanahu wa ta'ala, cuando reveló el Corán al profeta Muhammad alayhi salatu salam, tuvo la oportunidad de aprender directamente del profeta Muhammad 70 suras, alayhi salatu salam. Aprendió directamente de la boca del profeta 70 suras del Corán. Y el profeta, alayhi salatu salam, solía decir a la gente: si ustedes quieren escuchar el Corán tal como fue revelado por Allah subhanahu wa ta'ala, escúchenlo de Ibn Mas'ud, de Ibn Abd, que era su otro nombre, como dijimos, atribuido a su mamá, ¿no? Atribuido a su mamá. Entonces, él escuchaba y aprendió, tuvo el privilegio de aprender la recitación elocuente del Corán y tenía una voz melodiosa. Además de eso, que es lo más importante, era que él aprendió lo que es tadabbur, entendimiento del Corán, captó la sabiduría de lo que Allah subhanahu wa ta'ala reveló en su libro y por ende era un hombre que Allah subhanahu wa ta'ala le dotó de conocimiento, le dotó de fortaleza en su fe, le dotó de fortaleza en la transmisión de lo que aprendió a manos del profeta Muhammad alayhi salatu wassalam. En una ocasión, el profeta Muhammad alayhi salatu wassalam le dijo a Ibn Mas'ud: recítame el Corán, quiero escuchar el Corán. Entonces Ibn Mas'ud le dijo: ¿quieres que yo te recite el Corán cuando fue a ti a quien se te fue revelado? O sea, tú eres el depositario de la revelación divina. Entonces el profeta le replica y le dice: me gusta escucharlo a veces de otros. Me gusta escuchar la recitación del Corán de otros. Entonces Ibn Mas'ud comienza a recitar con su melodiosa voz hasta que llega a una aleya que está en Surat An-Nisa y en la que Allah subhanahu wa ta'ala dice, traducido al castellano aproximadamente: ¿qué será de aquellos que ¿qué será de ellos cuando presentemos un testigo de cada nación? Cada nación tendrá un testigo. Y te designemos, oh Muhammad, a ti como testigos también contra ellos. Y vamos a explicar. Luego dice: en ese día los incrédulos que desobedecieron al mensajero desearán que se les trague la tierra cuando no puedan
ocultar nada. En ese día no habrá como ocultar nada. ¿Qué significa estas leyes? Estas leyes quiere decir que primero el principio es que la umma del Islam, nosotros como musulmanes, seremos testigos en el día del juicio final, cuando Allah subhanahu wa ta'ala juzgue a la humanidad. Entonces, cuando Allah juzgue a la humanidad, habrá personas que digan, a mí no me llegó el mensaje, yo nunca supe nada, yo nunca vi nada, no me llegó el mensaje. Entonces, los musulmanes seremos testigos y haremos digamos, vamos a testimoniar diciendo, nosotros sí les dijimos de este mensaje, ustedes nos vieron así vivir, nuestra forma de vida, nuestra forma, lo que es el Islam, sí les llegó de alguna forma, ¿ya? Entonces, la umma, la nación del Islam, será testigo sobre la humanidad o en contra de la humanidad en este aspecto. Y el profeta, alayhi salatu salam, será testigo también sobre nosotros, sobre esta umma del Islam. Y cuando Ibn Mas'ud recitó estas leyes, el profeta, alayhi salatu salam, se le llenaron los ojos de lágrimas, lloró con mucha pena. Y la razón por qué él llora al momento de que estas leyes fueron reveladas y que le oyó a Ibn Mas'ud recitar, es porque él, como mensajero del Islam, tendrá que testimoniar a favor o en contra de esta su umma, de esta su nación, de nosotros que somos su gente, sus seguidores. Entonces, él testimoniará, brindará un testimonio ante Allah a favor de los musulmanes que llevaron una vida correcta de obediencia a Allah subhanahu wa ta'ala, pero también tendrá que decir la verdad y brindar un testimonio desfavorable, de acuerdo a la verdad, por supuesto, de aquellos musulmanes que fueron desobedientes, de que llevaron una vida torcida. Entonces, esta razón fue la que hizo que el profeta, alayhi salatu salam, derrame sus lágrimas, reflejando tristeza y pena en su corazón y preocupación con esta umma, con sus seguidores, ¿no? Bien, esto en cuanto a Ibn Mas'ud, también tenemos que hay testimonios del profeta alayhi salatu salam con relación a Ibn Mas'ud, como lo que acabamos de decir, que el que quiera escuchar el Corán como fue revelado por Allah, lo escuche de Ibn Mas'ud. Y también tenemos testimonios de otros sahabas como Umar, radiallahu anhu, que dijo de Ibn Mas'ud, está colmado de conocimiento, tiene mucho conocimiento de la religión, de su religión, de Din el Islam. Entonces era una persona, Ibn Mas'ud, a quien la gente podía acudir por consejo, por fatwa, por veredictos, sabían que lo iba a hacer de una forma correcta en base de su amplio conocimiento de la religión. También Ali bin Abi Talib dijo de Ibn Mas'ud que tenía un gran conocimiento de la religión, también tenía la mejor conducta, tenía una conducta intachable, ¿no? Una conducta recta. Su modo de tratar a la gente era educada, era con respeto, lo que le hizo que sea una persona muy querida por la gente y también fue un gran compañero y tenía mucha fe.
Luego, vamos a hablar un poquito de su enseñanza, perdón, de su vida. Como dijimos, acompañó al profeta en el tiempo de Medina, en todos sus viajes, acompañó al profeta en las batallas. También, después de la muerte del profeta, alayhi salatu salam, vivió en el tiempo de Abu Bakr, que fue 2 años, en el tiempo de Omar, radiallahu anhu, que fueron 10 años, y también una parte pequeña del tiempo de Uthman, radiallahu anhu. Omar, radiallahu anhu, le asignó a Ibn Mas'ud que vaya a vivir en el Kufa. ¿Dónde es el Kufa? El Kufa hoy en día se conoce como el área de Irak, ¿no? El área de Irak, el Irak, ¿ya? Y fue asignado como gobernante del Kufa. Para los que no conocen, el área del Kufa, las personas que viven en esa área hasta hoy en día, son un pueblo muy difícil de gobernar, ¿no? Es un pueblo rebelde, fuerte, de un carácter fuerte, no se dejan gobernar fácilmente. Incluso a lo largo del Islam, de la historia del Islam, se oye que muchos gobernadores fueron cambiados porque ellos no estaban satisfechos. Entonces son hasta ahora un pueblo, mashallah, fuerte. Entonces, cuando Ibn Mas'ud fue asignado al Kufa, oh sorpresa, le recibieron con mucho cariño y se acoplaron perfectamente a sus enseñanzas, a su forma de ser. No hubo queja de parte de la gente con relación a Ibn Mas'ud y su gobierno que tuvo ahí. De las enseñanzas, él estuvo en el Kufa y vamos a ver un poquito más adelante acerca de qué es lo que él hizo en el Kufa. Él vivió 15 años allá y era gobernador, pero la parte que a él le preocupó y puso muchísimo énfasis fue en la enseñanza del Corán, enseñar a la gente su religión, hacer una conexión de la gente con su libro, con la revelación de Allah subhanahu wa ta'ala. Entre las enseñanzas que deja Ibn Mas'ud era que era un hombre que detestaba la vagancia, porque decía, la vagancia no aporta nada ni para esta vida ni para la próxima. Una persona, hombre o mujer, que es vago, no puede producir algo fructífero ni para esta ni para la próxima. Solía decir que la mejor riqueza es la riqueza del alma, no las cosas tangibles. El mejor alimento es la fe. La peor ceguera es la ceguera del corazón, no que una persona no pueda ver cosas tangibles, sino cuando el corazón está ciego, es la peor ceguera. El peor de los pecados, la mentira, y la peor ganancia era la usura, el interés. La peor malversación de fondos era la malversación del patrimonio del huérfano. Y quien indulta, también decía, quien indulta y perdona a la gente, Allah le perdonará. Y quien no indulta ni perdona a la gente, tampoco Allah le perdonará. Entonces, son parte de su legado que él deja y también algo importantísimo de Ibn Mas'ud con relación al Corán es que él tenía conocimiento de cada aleya del Corán, por qué fue revelada, la razón de la revelación y dónde fue revelada. Y por supuesto, cómo se debe aplicar esta hermosa revelación que Allah subhanahu wa ta'ala dotó a la humanidad. En el tiempo que él vive en el Kufa, como digo, vivió 15 años, dedicó
a enseñar a la gente, tenía lo que se llama en árabe halaqat, que quiere decir grupos de estudiantes, grupos de gente que venía a aprender el Corán, les enseñaba la recitación, cómo debe recitarlo, cómo debe tener un tilawa correcta. Y lo más importante, él ponía énfasis en el entendimiento del Corán. Él deja, después de que tuvo muchísimos estudiantes, tuvo un vasto número de alumnos a lo largo de su tiempo en el Kufa, donde dejó un legado gigante de gente que aprendió, y él tenía claro algo, que en algún momento él va a morir o él va a salir de Kufa, como efectivamente sucedió cuando Uthman, en el tiempo del califato de Uthman le mandó a llamar que regrese a Medina, y es donde él después termina sus días en Medina y muere en Medina. Entonces él se preocupó de dejar gente que aprendió, enseñó de la mejor forma, y de ahí tenemos muchos sabios que fueron alumnos de Ibn Mas'ud, que también a su vez dejaron otro legado, y fue algo consecutivo que se sigue dando, alhamdulillah, hasta ahora. Bien. ¿Cómo enseñaba Ibn Mas'ud? La metodología, que es lo que vamos a cerrar nuestra charla de hoy día con relación a su metodología, fue que él no enseñaba más de 10 aleyas, 10 ayat, que enseñaba a las personas a memorizarlas, a leerlas y entenderlas, y luego lo más importante, poner en práctica. Entonces no era un maestro, un profesor que daba mucha información al mismo tiempo que el alumno se sentía agobiado con tanta información que no puede asimilar. Entonces él daba de poco en poco, pero de una forma profunda, Tome los años que tome aprender el Corán. No es el objetivo aprender el Corán de la noche a la mañana, saberse de memoria un montón de ayat y no saber la profundidad y el por qué y cómo se debe aplicar. Otra cosa que se destaca de Ibn Mas'ud fue la cercanía que él tuvo con sus alumnos. Él estaba en el diario vivir de ellos, conocía sus necesidades, sabía en qué vivían, cómo era su vida, en qué onda, como dicen. Estaba al tanto de ellos, y de esa forma también él podía, al conocer cuál es la situación de sus alumnos, también apoyar en lo que él podía apoyar. Cuando Ibn Mas'ud ya es llamado y se va a Medina, y como digo, muere en Medina, luego de Uthman, radiallahu anhu, fue el califa Ali bin Abi Talib, y alguna vez Ali bin Abi Talib estuvo en el Kufa y pasó por la mezquita donde Ibn Mas'ud solía tener sus halaqat, sus reuniones con sus alumnos, y escuchó voces de una forma bastante alta y activa, y él preguntó qué pasa en esa mezquita, que hay ese murmullo, que no podía él identificar exactamente qué es lo que sucedía, y le dijeron, esos son los alumnos de Ibn Mas'ud, están recitando Corán. Entonces, Ibn Mas'ud nos deja este hermoso legado de lo que él aprendió directamente del profeta, alayhi salatu salam, lo aplicó en su vida, lo enseñó, y rogamos a Allah subhanahu wa ta'ala acoja a Ibn Mas'ud y a todos los musulmanes que pasaron y estamos y vendrán, nos acoja con misericordia, nos ayude a entender
y aprender el Corán y hacer de nuestra vida diaria. Recordemos que estamos en Ramadán, que es el mes del Corán, el mes en que fue revelado este hermoso libro perfecto, con muchas enseñanzas para todos los tiempos y para todos los lugares. Acerquémonos al Corán, aprendamos, leamos y pidamos a Allah nos ayude a entender. Barakallah fikum, querida audiencia. Inshallah estaremos viéndonos la próxima semana, si así Allah lo permite. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود